todos nos gusta reír, ¿no? Pero ¿quiénes nos hacen reír? La respuesta a la anterior pregunta se encuentra en la comedia. Este concepto nace en la antigua Grecia y gracias a él se han ido creando diferentes profesiones con el fin de entretener. Muchas de estas fueron desapareciendo con el tiempo, otras tantas se han mantenido y han tenido una transformación progresiva en el entretenimiento moderno. Respecto a la etimología de la palabra comedia, esta viene de dos raíces. La primera es komos, que significa desfile, y la segunda, ode, que significa canción, lo cual todo junto significaría canción del desfile. Desde el punto de vista mitológico se origina en primitivos cultos de la fertilidad en honor a Dionisio, el dios del vino y de la fiesta. Es entonces cuando nace la comedia como género dramático opuesto a la tragedia. Podemos empezar a hablar del auge de la comedia en Grecia, el cual se dio durante la época de Aristófanes, quien fue un comediógrafo con grandes cualidades en la poesía y la retórica. Posteriormente pasó a la cultura romana de la mano de Menandro. La comedia en ese entonces tenía un enfoque principalmente dado a los finales felices y la moral. En realidad no es sino hasta el medioevo cuando adquiere un tono un poco más ligero y elemental, llegando a ser burlesco. Es aquí donde se convierte en un espectáculo muy popular, de donde nace la comedia del arte, en Italia a mediados del siglo XVI, lo cual definió el conjunto del teatro clásico español. Y esto va dando una pequeña apertura hacia lo que viene siendo el siglo de oro, donde la comedia va tomando nuevos rumbos y empieza a ser usada como género secundario, diversificando sus múltiples estilos. Un ejemplo perfecto de esto es el Quijote. Perteneciendo al género de la novela nos permite apreciar bien esto. ¿Por qué? El Quijote hace uso de géneros como la tragedia y la realidad. Sin embargo, al mismo tiempo hace uso de la comedia y la ficción. Este nace como una parodia a los libros de caballería, contando una historia que mezcla múltiples géneros, cuya intención no es contar un buen chiste, sino transformar los libros de caballería en un chiste. Una de las cuestiones que comienzan a percibirse cuando hablamos de comedia en la actualidad es la subjetividad. Debido a esta, cualquier tipo de producción puede tener una crítica positiva y al mismo tiempo una crítica negativa, esto debido a la diversidad de público. Está clarísimo que aquello que hace reír a un chico de 6 años puede no tener el mismo efecto en un público más adulto. Es aquí donde reside la importancia de los diversos géneros y estilos que la comedia aborda. Y no solo depende de la edad. Uno de los factores más relevantes a la hora de hablar de la subjetividad de la comedia viene siendo la cultura. La diferencia a la hora de crear comedia puede ser enorme. Para esto voy a tomar como ejemplo a dos países con culturas completamente diferentes. Una serie estadounidense muy popular son Los Simpson. Los Simpson son una sátira de la sociedad norteamericana, donde se abordan distintos problemas socioculturales como la política, el racismo, la homofobia, la educación, la televisión, problemas medioambientales, y estos son solo algunos de los muchos aspectos en los que enfatiza la serie. Compararemos Los Simpson con una serie animada de una cultura completamente opuesta, como lo es por ejemplo Japón. Nichijou es una serie animada cuyo argumento se centra en la vida de estudiantes de instituto. Esta serie no tiene ninguna intención en particular, no proyecta ningún ideal social y político como es el caso de Los Simpson. Nichijou no tiene guión, son una serie de situaciones cotidianas y no tan cotidianas en que lo mundano se ve deformado hasta convertirse en un espectáculo. Un humor absurdo que es capaz de transformar cualquier pequeña tontería en algo grandioso y exagerado. Enorme la diferencia, ¿verdad? Ahora, si sumamos a estos factores la individualidad, es perfectamente comprensible porque existen tantísima variedad de estilos y modos de entretenimiento. Estos diversos estilos se ven reflejados en distintas profesiones que han variado a lo largo del tiempo. Por un lado, en la antigüedad se veían profesiones como el arlequín, el saltimbanqui o el vodevil, los cuales hoy en día cumplen el papel de cuentero, payaso, acróbata e inclusive músico. Estas profesiones se dan principalmente de manera informal, ya sea en cualquier tipo de fiesta o en las calles de la ciudad alegrando el paso de los transeúntes. Sin embargo, también están aquellas que cumplen la función de divertir a las grandes masas, las cuales separaré en 3 categorías. La comedia cinematográfica, historieta cómica o cómico humorístico, comedia en vivo o stand-up comedy en inglés. Comedia cinematográfica. En un principio, la comedia cinematográfica consistía en una película con situaciones de humor caracterizado por la inclusión de gags, chistes o bromas. Antes de la llegada del sonido al cine, Buster Keaton fue uno de los representantes más importantes en la industria cinematográfica, con una fuente de inclusión de gags o bromas visuales en sus películas, provocando risa en su audiencia.
Posterior a la llegada del sonido, los medios audiovisuales para la producción de contenido cómico se ha expandido en múltiples horizontes, como los cortometrajes, series animadas, parodias musicales y series de televisión, entre muchas otras. Historieta cómica o cómic humorístico. Constituye uno de los géneros historietísticos más importantes, con la inclusión de chistes, bromas, tanto visuales como verbales. Cientos de situaciones insólitas con la intención de provocar carcajadas en el lector. Elsie Crisio Segar fue un historietista estadounidense. Él fue el creador del personaje Popeye en su tira de prensa Tin Bell Theater en 1929. Stand-up comedy. La comedia en vivo tiene sus raíces en varias tradiciones de entretenimiento popular a finales del siglo XIX, por personalidades como Mark Twain, gran orador y humorista estadounidense que escribió obras como El Príncipe y el Mendigo. En este estilo de comedia, el intérprete se dirige a su audiencia en vivo. A diferencia del teatro tradicional, aquí el comediante interactúa con su público en diversas situaciones. El comediante en vivo también es llamado monologuista, actor o charlista. El cómico tiene libertad de expresar su manera de pensar. Mucho del humor que vemos aquí suele ser humor negro y referido a rutinas de hipocresía, ironías y situaciones de la vida diaria de una forma entretenida. Una burla al gobierno, la sociedad, la cultura, los valores, las costumbres o tradiciones, hábitos o incluso a sí mismo. Con el fin de conseguir cierta cercanía con la profesión de comediante, he entrevistado a una persona que ejerce esta profesión de manera informal. Durante la entrevista se ha realizado una pequeña reflexión con el fin de escuchar la opinión personal de alguien que está inmerso en el mundo de la comedia. Hola, buenas. Mi nombre es Julián Humberto, tengo 20 años, estudio música en la Facultad de Artes ASAP de la Universidad Distrital y soy cuentero hace 1 año y medio. Actualmente estoy trabajando con algunas casas culturales, enseñando a niños. Trabajo con la de Cibate, con la de Suacha, he trabajado con la de Sopo también y en la Candelaria también he dado clases. Me motivó a ser cuentero un amigo que me invitó a ver a otros cuenteros un día, y pues me gustó mucho lo que hacían y me gustó mucho el ambiente que se tenía en este lugar, así que eventualmente me convertí yo también en un cuentero. Considero que mi profesión es importante porque puede crear cambios sociales muy importantes y de una forma mucho más fácil que otras mecánicas, ya que el arte acerca a la gente y al acercarla, esta cercanía pues permite que los cambios sociales sean mucho más fáciles. Gracias.